¿A quién no le interesa reducir la deuda? En Europa, por ejemplo. A los acreedores no les interesa reducir la deuda. Se puede hacer, hay principios jurídicos en los que se podrían reducir. Cuando cambian las circunstancias, se puede. Hay uno, incluso está en el derecho europeo, pero no lo usan. Sí, vamos a ver. ¿Alguien no le interesa? Antes hemos hablado de McKinsey. McKinsey hizo unos análisis muy interesantes que se han utilizado mucho en el mundo, ¿no? Unos análisis, históricamente, países que han estado sobreendeudados, qué estrategias han utilizado para reducir drásticamente la deuda. Desapalancamiento se llama, ¿no? Para reducir drásticamente la deuda. Entonces, estrategias que se han utilizado y, vamos a decir, la más efectiva ha sido la inflación. No. Inflación. ¿Por qué? ¿Por qué pagas tú? O sea, al final la deuda la pagas claro, tú. siempre. La pagas en el día a día. Pero siempre pagamos todos, siempre. Producimos y pagamos. Sí. Es que vamos a ver, ahí hay una de las vías de reducción es el impago. Una de las vías de reducción es el impago, que es lo que tú estás comentando. No me acuerdo de cómo es el principio, además fue un jesuita el que lo desarrolló ese principio de derecho, que es cuando, tiene que haber en todos los contratos, yo me comprometo a pagarte algo, pero y si no lo hago, incumplo, vale, los tengo que pagar, pero si cambian las circunstancias y es algo que no estaba en mí, eso, lo que es justo es reducir esa deuda. Sí, pues eso, al final es no pagarlo. Sí, no pagarlo, pero se puede, por una razón o por otra. Yo tengo el otra. monopolio de la violencia y yo sé que tengo que cobrar. Claro. Vamos a ver, eso se ha aplicado, por ejemplo, en países en desarrollo con deuda externa. Y entonces han dejado de pagar, se han quedado fuera del mercado durante unos años y algunos han resuelto su situación, otros no. Pero el problema en Occidente, ¿cuál es? Que esa deuda es interna, fundamentalmente. Y entonces no podemos hacer eso sin tomar una decisión, alguien lo ha dicho, sobre el acreedor. Sobre el acreedor. ¿Qué pasa? Pues que ¿quién tiene las deudas fundamentalmente? Los bancos. Ya está. Los bancos. Por eso cuando dicen que si los bancos están bien o mal, hay estrés test, ya sabemos que están mal. No tienes más que ver la deuda. Si estamos con esa deuda disparada, ¿quién tiene esa deuda? Los bancos. Es que es imposible que los bancos estén bien con esos niveles de endeudamiento, ¿no? Pero no, los estados deben. No, pero los acreedores son los bancos y últimamente el Banco Central Europeo. Porque lo que ha hecho el Banco Central Europeo durante estos años es comprar deuda a los bancos. Entonces los bancos dicen, es que ahora están más saneados porque le han pasado deuda al Banco Central Europeo. ¿Cómo se entiende todo el sucede del dinero de Next Generation? Es decir, a la hora de controlar la deuda, obviamente está la inflación, subimos el tipo de interés, hacemos una política monetaria restrictiva, pero al mismo tiempo es que está por todas partes. ¿El qué está por todas partes? El Next Generation, las ayudas para es más deuda. Es una deuda que te están anticipando. Deuda y las subvenciones. Subvención. Un anticipo de un crédito que no has pedido de 20.000 euros para que lo gastes ya. Pues esto es igual. Para que lo gastes lo que ellos dicen. Claro, ahí está. Encima te dirigen. No, puede tener lógica en un contexto de caída artificial como fue lo del COVID. Es decir, vamos a hacer una inyección para mantener viva la actividad económica. Lo que ya deja de tener sentido es que se haga 3 años después, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. El cambio que hicieron, por ejemplo, en la Constitución, de que ya hay que pagar antes la deuda de los servicios sociales, ahí lo que se consigue es que las políticas de los países estén supeditadas a lo que te diga Europa, el banco. Sí, bueno, los intereses están muy cruzados. Estamos, pilladísimos. El tema es, para ir por una vía de impago, tendríamos que decidir previamente, probablemente, ¿no? ¿Qué hacemos con los bancos y qué hacemos con el Banco Central Europeo? Pues claro, el Banco Central Europeo ahora se ha hecho con una deuda muy importante de eso de los bancos, ¿no? Entonces, los bancos probablemente para ir por esa vía habría que intervenirlos, etc. La inflación, porque es el camino más eficiente políticamente, y eso lo repiten ellos constantemente. En el año 2019, cuando BlackRock les aconseja a los bancos centrales lanzar una nueva campaña de expansión monetaria, que es lo que luego nos genera la inflación, les dice, bueno, esto va a crear inflación, pero la inflación es la vía políticamente mejor para abordar el desapalancamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier otra vía, una reducción de salarios le trae la culpa al empresario, una reducción de pensiones al gobierno. Bueno, el choque es inmediato. Con la inflación, hay inflación. Y lo hemos visto estos 2 años. Hemos perdido, los trabajadores asalariados, o sea, el 90% de la población ha perdido
5 o 10% de su capacidad adquisitiva y no ha pasado absolutamente nada. Ahora se ha empezado a mover en Europa tal un poco, pero no ha pasado nada, ¿no? Socialmente, ¿no? Según cómo se mira, ¿eh? Porque claro, hay muchos sectores en los que ha sido bastante más, porque como lo que ha subido sobre todo han sido alimentos y energía, pues una buena parte digamos, de las clases más modestas es bastante más que un 5 o un 10% de lo que sube. Pero eso es otro tema. Lo aguantamos porque creemos que la inflación viene se diluye. No, al final la gente también reacciona con la inflación, pero le cuesta más. Es decir, políticamente la inflación es la vía más fácil para reducir deuda. Eso es mecanismo, ¿entendéis? ¿No? Si yo tengo una deuda, debo 1 millón de euros y hay un 10% de inflación, sigo debiendo 1 millón de euros, pero ese 1 millón de euros vale un 10% menos. Entonces, históricamente se ha visto, ha habido países que han reducido un 80, un 100, un 110% la deuda con procesos de inflación galopante. Eso es lo que decías antes al principio, de como un modelo político, ahí te viene bien hablar de la inflación, ¿no? No, eso lo comentamos cuando hablamos sobre la situación actual o de qué hacemos con esa deuda acumulada, ¿verdad? Pues la situación es demasiado grave como para poder abordar por la inflación, ¿no? Y además, o sea, que ese plan es viable, o sea, es decir, la gente va a tragar semejante cantidad de mierda. Ese es el problema. Pero eso es lo que también asusta. Todavía sí que hay algo. Si ellos ven que la gente no va a tragar y que no hay más remedio que hacerlo, ya sabes cuál es la consecuencia. No, a ver. Una dictadura. Bajar más, Ya. limitar más derechos. Una pregunta. Tú has dicho que la inflación... Y no se puede perdonar. Pero es que el confinamiento fue una dictadura, ¿no? Pero no es lo mismo una sociedad que perdona, que condona deuda, porque eso es dar libertad. Sí, el resultado es el mismo. El tema es, quiero decir, si perdonas a unos, tienes que decir qué haces con los acreedores. Es que los que tienen que perdonar la deuda son los acreedores. Sí, entonces es igual, ellos tendrían que decir qué hacen con ellos mismos. Pues es buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Es dar libertad. Pero eso habría que hacer leyes. Y una sociedad donde no se dona libertad, no puedes producir ricamente, espiritualmente. Sí, pero bueno, los bancos se van a autodestruir. Te ponen una es complicado, ¿no? Bancos, o los estados, algunos nos responsabilizamos más todos, porque ellos están ahí porque nosotros también lo estamos consintiendo y están de esa forma porque los... Yo tengo una pregunta. ¿Se puede hacer un banco? Me he preguntado. Es que tengo una duda. Bueno, vamos a un debate más psicológico, ¿no? Perdona. A mí me gusta mucho responsabilizar a las personas de cosas como el tema del endeudamiento, ¿no? Cuando estalla la crisis del 2008, uno de nuestros dirigentes políticos... 20.000 euros para que yo me los gasto, ¿quién es responsable? Uno de nuestros dirigentes políticos iba por todas partes diciendo que es que hemos perdido los valores, hemos perdido el valor de la austeridad y todo el mundo se ha endeudado y tal. No es un tema de valores. La gente se endeuda cuando le pones los tipos de interés al cero. Porque no solo eso, porque se ponen al cero para que nos endeudemos. Entonces bajan los tipos de interés, la gente luego siempre hay diferencias evidentemente en el comportamiento personal dentro de una situación global, pero en conjunto los bancos centrales, ¿cómo conseguimos? Oye, la gente tiene que endeudarse más, baja los tipos de interés, ya está. Si no, entonces, bueno, no estoy quitando peso al tema de los valores evidentemente, pero que no hay que sobreestimarlo tampoco, creo.